Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estudiaremos cuáles son los tipos de gráficos que se utilizan para presentar datos. El objetivo principal de este video es que ustedes puedan comprender cuáles son los diferentes tipos de gráficos estadísticos que existen, sus principales usos y sobre todo cómo podemos elegir la más adecuada según el tipo de datos que deseamos representar. Además, al final de este video encontraremos un ejemplo en el cual podemos aprender cómo generar un tipo de gráfico según sea el caso más conveniente. Ok, el primer tipo de gráfica que vamos a estudiar es el gráfico de barras, el cual nos sirve para comparar datos de diferentes categorías. Esto se va a representar mediante barras de diferentes alturas, cada una indicando la cantidad de una categoría específica. Un ejemplo puede ser el número de estudiantes que prefieren los colores. Por ejemplo, podemos observar que 20 estudiantes prefieren el color rojo, 18 prefieren el color azul, 22 el verde, 5 prefieren el color negro y 24 el color amarillo. Esto todo queda representado mediante las gráficas y nos permite visualizar cuál es la tendencia hacia los colores preferidos, cuál es el que más domina o el que predomina respecto al resto de los colores dentro de la categoría de estudio. Otro tipo de gráfico es el gráfico de línea, el cual se utiliza para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Mediante este gráfico lo que vamos a hacer es conectar puntos de datos con una línea continua, ideal para observar los cambios progresivos que ha tenido una variable. Por ejemplo, podemos estudiar la evolución de la temperatura a lo largo de una semana y podríamos ver cómo la temperatura sube o baja en distintos días. Otro tipo de gráfico muy utilizado son los diagramas de dispersión. Mediante este gráfico vamos a ver cómo se relacionan dos variables. Cada punto en el gráfico representa una observación que tiene dos valores, uno en el eje X y un valor en el eje Y. Por ejemplo, la relación entre las horas de estudio y las calificaciones. Si los puntos muestran que a mayor horas de estudio hay mejores calificaciones, significa pues que vamos a poder sacar una correlación. En este caso sería una correlación positiva entre ambas variables. Esto se utiliza para identificar patrones no lineales en los datos y nos sirve para predecir comportamientos futuros. También tenemos los histogramas, los cuales nos sirven para agrupar datos en intervalos para poder observar su distribución. Esto se parece bastante a los gráficos de barras, pero la diferencia es que los datos están organizados en rangos en lugar de categorías, como vimos en los gráficos de barras. Por ejemplo, las alturas de un grupo de personas. Un histograma puede mostrar cuántas personas tienen alturas entre 1.50 a 1.60 metros, entre 1.60 a 1.70 metros y así sucesivamente. También tenemos los gráficos de cajas y bigotes, los cuales nos sirven para visualizar la distribución y los valores extremos de un conjunto de datos. Representa mediana, cuartiles y valores atípicos. Por ejemplo, supongamos los salarios en una empresa. Podemos observar que la mayoría de los empleados ganan entre $1.500 y $3.000, pero hay algunos valores que van a quedar fuera de este rango que representan los salarios inusuales. Otro ejemplo de tipo de gráfico es la gráfica circular, también conocida como gráfica pastel. Esta gráfica muestra cómo se divide un total entre diferentes categorías. Cada categoría se representa como una porción del círculo y el tamaño de esa porción es proporcional a su valor. Por ejemplo, como podemos observar, supongamos el presupuesto de una familia. En el gráfico podemos ver que el 40% se gasta en alimentos, el 30% en la renta, 20% en transporte y el 10% en entretenimiento. Ahora que conocemos los distintos tipos de gráficos, quiero que hagamos una actividad práctica y representemos un conjunto de datos con el mejor gráfico que se ajuste para representarlo y entenderlo de forma rápida.
Bueno, como les mencionaba, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a crear un gráfico de líneas y un gráfico de barras con los datos. Los datos que tenemos son la cantidad de alumnos que visitan la biblioteca en una semana regular. Ahora, los datos están ordenados y lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar todos estos datos y me voy a ir a esta pestaña que dice insertar. Aquí tengo gráficos de línea. Voy a crear un gráfico de línea en 2D. En este caso a mí me gusta que tengan las marquitas así, los puntitos que se vean claramente. Así que ese es el que voy a insertar. Ok, le voy a dar clic aquí y automáticamente él me lo va a crear. Aquí yo voy a poder configurar los valores, las categorías. Si ven aquí, puedo seleccionar, incluir o no incluir y así sucesivamente. Entonces de esta manera puedo crear muy fácilmente un gráfico. Ahora también puedo editar los ejes para cambiar los valores. Aquí me van a aparecer ciertas opciones pues para configurar todo lo que yo necesite de acuerdo a mis gustos y mis preferencias. También puedo editarlos y configurarlos y suponiendo que esto sea alguno de los estilos que yo prefiera, pues ya simplemente lo puedo seleccionar. Y de esta manera puedo representar gráficamente, mediante un gráfico de líneas, el número de alumnos que visitan la biblioteca en una semana. Ok, el ejemplo también nos pide que creemos un gráfico de barras con estos datos. Ahora, ¿cómo podemos hacer un gráfico de barras con los siguientes datos? Pues de la misma manera. Vamos a seleccionar todos los datos, vamos a irnos aquí a insertar y vamos a buscar el que dice gráfico de barras. Y él automáticamente pues va a crearlo, va a crear el gráfico. Y de igual manera puedo, como les comentaba, editar la información que tengo aquí. Puedo también agregar los nombres de los ejes, si quiero que sean ambos. Aquí está el eje, este le puedo cambiar el nombre, sería aquí cantidad de alumnos y aquí tengo los días de la semana y sencillamente he creado dos gráficos que me permiten de manera más rápida visualizar tendencias y ver el comportamiento que tienen los estudiantes respecto a las visitas en la biblioteca. Ahora también supongamos que yo quisiera comparar, digamos que este sea el número de alumnos que visitan la biblioteca. Voy a poner aquí biblioteca y acá voy a ir a los que van a sería el número de alumnos que visita la cancha de fútbol, por ejemplo. Okay. En esta escuela que estoy estudiando, la cantidad de alumnos que van a la cancha de fútbol después de la salida se dispara. Vamos a suponer que sean 60, 80, 90, 100 y 80. Existe una diferencia pues bastante grande entre los que van a la biblioteca versus los que visitan la cancha de fútbol. Si yo quiero agrupar estos datos, ahora mediante un gráfico de barras, de nuevo me voy a venir a insertar y voy a crearlo. Aquí, de esta misma forma. Lo puedo hacer también combinado, pues todo depende también de cómo yo necesite agrupar la información y lo que mejor me convenga. También lo puedo representar de manera horizontal, pero yo voy a elegir la forma más sencilla. Y aquí lo tengo. Ahora tengo el mismo gráfico de barras, pero me permite establecer una comparación entre los que van a la biblioteca, que están en celeste, aquí lo podemos ver en la leyenda, versus los que van a la cancha de fútbol. Y le puedo colocar un título, comparación de visitas a la biblioteca versus visitas a la cancha de fútbol. Y bueno, estos fueron unos ejemplos rápidos pues para visualizar el uso y la aplicación mediante este programa de Excel. Así que muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar quiero concluir el video con ciertos aprendizajes que siento que hemos podido lograr el día de hoy.
Hemos aprendido en primer lugar que cada tipo de gráfico tiene un propósito y ese propósito va a depender muchas veces de cómo querramos que las demás personas puedan visualizar los datos. Los gráficos de barras y los gráficos de líneas ayudan a comparar y a observar tendencias. Los histogramas y diagramas de cajas nos muestran distribuciones de datos y los diagramas de dispersión nos ayudan a encontrar relaciones entre variables, así como los gráficos circulares nos muestran proporciones dentro de un total. Utilizar la gráfica adecuada hace que la interpretación de datos sea mucho más fácil y efectiva. Así que bueno, los exhorto a que prueben diferentes tipos de gráficos en sus análisis. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido estadístico. Nos vemos.